Hola, Tomás. Oye, ¿qué estás haciendo? Hola, Mari Carmen, no te había visto. Estoy tratando de descifrar este juego porque la neta no lo entiendo. Parece que tiene una especie de símbolos, pero no los conozco. Bueno, Tomás, todos estos símbolos son los números mayas. ¿Números? Pero si yo solo veo puntos y rayas. Bueno, Tomás, es que los puntos y rayas es la manera en que se representan los números mayas. ¿A poco tienen sus propios números? No se parece a los que usamos en mi escuela. ¿Y de dónde salieron estos? Mm, ¿Alguna vez habías escuchado que los mayas eran grandes científicos? Mm, pues sí. Yo he escuchado que ellos eran grandes científicos y matemáticos, pero la verdad nunca he visto que los representen con batas y microscopios. Ay, Tomás. ¡Oh! Así es, Tomás. Ellos no usaban batas o microscopios. Guay, ¿y tú quién eres? Yo soy Kukulcán. Mira, Tomás, te voy a presentar a nuestro nuevo amigo y dios maya, Kukulcán. Eres el que vive en el estadio. None, el que vive en Chichen Itzá. Oye, Kukulcán, qué bueno que viniste. Necesito de tu ayuda. ¿Me podrías ayudar para explicarle a Tomás qué son los números mayas? Claro que sí. Como te decía Tomás, los mayas no utilizaban batas o microscopios, pero algo que sí tienen en común es que ambos abrían muy grandes sus ojos para observar todo lo que tenían alrededor, como el día y la noche, el viento, la lluvia y las estaciones. Así es. ¿Tú qué opinas, Tomás? Pues ahora que lo dicen, yo creo que los mayas eran muy buenos observadores. Y gracias a eso es que pudieron crear sus propios números. En la época de los antiguos mayas, usábamos un sistema numérico basados en el número 20, mientras que en la actualidad usamos un sistema basado en el número 10. Es correcto. Y aunque su sistema es vigesimal, solo utilizaban estos tres símbolos para representar todos sus números. El caracol, que servía para representar al 0 y uno de los mayores descubrimientos de los mayas, el punto, que equivalía a 1, y la línea, que era equivalente al 5. Con estos tres símbolos ellos podían hacer todos sus números. ¿Puedes ver estos símbolos en tu tablero, Tomás? Sí, sí puedo verlos, ahí están. Observa muy bien. Aquí tenemos el caracol, que representa el 0. Después tenemos un punto, que es 1, 2, 3, 4. Y aquí, en lugar de colocar 5 puntos, vamos a utilizar la línea para representar al número 5. Como podrás ver, solo con estos elementos ellos podían hacer todos sus números. Ah, ya entendí. Si pongo una línea y un punto, ¿sería el número 6? Muy bien, Tomás. Ahora, ¿me puedes decir cómo se representa el número 15? Si cada línea o rayita vale 5, 3 por 5 son 15. Son 3 rayitas. Es correcto, Tomás. Cada línea equivale a 5, así que tenemos 5, 10, 15. En este tablero vamos a encontrar los números del 0 al 19. Y al final, en grande, verás el número 20. Pero esa es otra historia para otra cápsula de Cultura en Línea. Así es. A nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos las gracias por verlos de nuevo. Y si quieren tener este tablero y colorearlo en su casa, lo pueden descargar con el link que va a estar en la cajita de descripción. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Adiós! Adiós. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.